La mayoría de nosotros nos consideramos personas pacíficas. Nos gusta llevar la fiesta en paz y evitar todas las broncas posibles, pero sabemos que hay ciertos conflictos de los que nadie puede escapar. Los pleitos familiares, discusiones de pareja, broncas en el trabajo, o la discusión interna sobre si nos podemos chingar ese postrecito total que mañana ahora sí ya vamos a empezar con la dieta y el ejercicio. La cosa es que casi todos intentamos encontrar una salida amigable a estas situaciones, porque sabemos que la violencia solamente genera más violencia y con eso perdemos todos. Por desgracia, hay ciertos políticos alrededor del mundo que parecen tener una idea diferente, y demasiado seguido optan por resolver los desacuerdos de la peor manera posible, con la guerra, la cual sin lugar a dudas es la peor de las invenciones de la humanidad, y eso es mucho decir ya que los humanos hemos inventado cosas terribles como Maná, las botas tribaleras, Alfredo Adame, o a la mascota del INE, al chipotle. Ay, cabrón. Es por esto que hoy aquí en el tema vamos a analizar el más reciente de estos conflictos que ha sacudido al mundo y que esta semana cumple 50 días de haber iniciado. La guerra entre Ucrania y Rusia, que por desgracia no se pudo evitar a pesar del esfuerzo de muchos países, incluyendo a México, que hizo este famoso intento diplomático para tranquilizar los ánimos rusos. Tranquilo, tranquilo, Bueno. Inexplicablemente, esto no funcionó, por lo que ahora es muy importante conocer las verdaderas causas y posibles consecuencias de este conflicto. Así que si tú quieres entender un poco mejor este rollo para que no te vayas con la finta y la desinformación, acompáñanos, que este es el tema. Ucrania es uno de los países más jóvenes del mundo. Establecida como república independiente luego de la caída de la URSS en 1991, se erigió como una de las naciones más grandes de toda Europa. En este país existe una marcada división política entre la gente del noroeste, que anhelan que su gobierno tenga un acercamiento con los países de la Unión Europea, y la gente del sureste, que prefiere mantener y fortalecer sus relaciones con Rusia, con quien comparte su frontera más importante. Como lo vamos a ver en unos momentos, estas diferencias ideológicas juegan un papel fundamental en el conflicto armado de la actualidad. Las tensiones que originaron la guerra iniciaron por allá de noviembre del 2013, cuando el entonces presidente Víctor Yanukovych, y gemelo de Pedrito Sola sin bigote, decidió cancelar la firma de un tratado comercial que estrecharía las relaciones con la Unión Europea. Esta decisión no le gustó nada a la gente del noroeste y armaron una protesta masiva que sería internacionalmente conocida como Euromaidan, por su sede en el Maidan Nezhnoye de Kiev, que es básicamente como el Zócalo de la Ciudad de México, pero con chingos de nieve. Y esta fue una protesta de veras, con miles de personas exigiendo al gobierno que cumpliera con sus promesas. No como acá, que salen 50 ridículos clase medieros sintiéndose ricos a quejarse de que el presidente sí está cumpliendo con sus promesas de campaña. Los ucranianos demostraron su pasión política resistiendo valientemente el frío y el hambre durante meses viviendo en sus casas de campaña. No como acá, que los manifestantes nomás fueron a llenar la calle con casas de campaña vacías, que luego el viento se llevó junto con su muy pobre dignidad. Con el paso de las semanas, los ánimos se empezaron a calentar. Primero arrancaron los clásicos empujones y macanazos que vemos en cualquier protesta, pero el 20 de febrero de 2014 llegó la tragedia a las calles de Kiev, con un enfrentamiento brutal que terminó con el asesinato de 48 manifestantes y 4 policías, en una de las jornadas más violentas que haya vivido Europa en muchos años. Esta tragedia tuvo dos consecuencias políticas muy importantes. La primera fue un cambio de régimen con la salida de Yanukovych, quien sería reemplazado por un presidente pro-Europa. Y la segunda fue que debido a este cambio de régimen, las provincias del sur acusaron a la Unión Europea de promover un golpe de Estado, y la provincia de Crimea decidió realizar un referéndum para independizarse de Ucrania y anexarse a Rusia. O sea que con la masacre de Euromaidan ganaron todos menos los ucranianos. Algo así como cuando de chiquito ves que tus papás se pelean porque uno quiere llevarte al parque y el otro a la alberca, y al final deciden quedarse en casa y encima te toca ayudarles con la limpieza. Luego de la matanza de Maidan, el presidente Yanukovych escapó del país, por lo que el Congreso ucraniano llamó a elecciones especiales, de las cuales resultó ganador Petro Poroshenko, un multimillonario con nexos financieros en Europa y los Estados Unidos, que, no sorpresa, a las pocas semanas de entrar al gobierno decidió firmar el acuerdo comercial con Europa. Pero aún más importante que eso fue otro movimiento que prendió los focos rojos en Moscú, cuando el nuevo presidente de Ucrania solicitó abiertamente su membresía con la OTAN.
La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual fue fundada en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de formar un super ejército que defendiera un grupo de 12 países de Europa y Norteamérica en caso de que algún loco como Hitler volviera al poder y se le ocurriera atacar nuevamente a cualquiera de sus miembros. Básicamente son como una pandilla de barrio que te jura que si te metes con uno, te metes con todos. Y este grupito es cada vez mayor. La OTAN hoy cuenta con 30 países miembros. O sea que la pandilla que empezó protegiendo la cuadra, hoy ya se expandió a toda la colonia. Otra medida que no ayudó para nada ya de por sí tenso ambiente fue que el gobierno de Poroshenko decidió cambiar la ley que reconocía al ruso como el segundo idioma oficial del país, lo cual encabronó aún más a la gente del sureste, donde la amplia mayoría de las personas hablan ruso como su lengua materna. Ante estas medidas que consideraron discriminatorias, los habitantes de las zonas del Donbass, particularmente las provincias de Luhansk y Donetsk, decidieron seguir los pasos de Crimea e hicieron un referéndum para independizarse de Ucrania. Pero esta vez, el gobierno no se quedó cruzado de brazos y envió al ejército a reprimir al movimiento independentista, atacando así uno de los conceptos básicos del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos. De esta manera, se inició una sangrienta guerra entre el gobierno y los ucranianos rusoparlantes. Y como en toda buena película de guerra no podían faltar los supervillanos favoritos de todos, sobre todo del PAN, los nazis. En Ucrania existen varias organizaciones neonazis, pero la más reconocida de todas es el Batallón de Azov. Como toda organización de ultraderecha, sus miembros odian a cualquier grupo que no consideren parte de su casta superior, y en este caso ellos consideran inferiores a la gente del sureste por ser de antepasados rusos y no 100% ucranianos. Algo así como lo que opina Gabriel Cuadri, diputado federal del PAN, acerca de los indígenas de varios estados al sur del país. Sobre este tema, no olviden comprar el libro La raíz nazi del PAN del gran Fisgón Barajas, para entender de dónde vienen muchas de las ideas del partido blanquiazul. Algo muy preocupante es que en Ucrania los neonazis han recibido apoyo y legitimidad por parte del gobierno. Tanto así que a finales del 2014 el presidente Poroshenko decidió afiliar al batallón de Azov a su Guardia Nacional, dándoles estatus legal. Pero sobre esto, Estados Unidos y la OTAN han demostrado una inmensa hipocresía, ya que lejos de condenar las acciones del gobierno de Poroshenko, continúan enviando dinero y armamento a las fuerzas armadas ucranianas, mucho de lo cual inevitablemente llega a esas organizaciones fascistas. Para que se den una idea de qué tan seria está la cosa, y les va este dato. En diciembre del 2021, hace apenas unos meses, se presentó en la ONU una resolución para intentar frenar el avance del fascismo en el mundo, la cual señalaba específicamente el peligro que representa el resurgimiento del nazismo para la sociedad global. Dicha resolución recibió apoyo casi unánime de todos los miembros de la ONU, pero hubo 2 países que votaron en contra de contener al nazismo. Sí, fueron Ucrania y Estados Unidos. Curiosamente, nada de esto lo vemos en las noticias. Muy por el contrario, los medios que se han atrevido a reportar toda esta problemática del nazismo han sido vetados en Europa y en Estados Unidos por las mismas plataformas que armaron un escándalo cuando Putin prohibió a los medios rusos criticar la invasión a Ucrania. ¿Por qué los medios nos dicen que la censura de parte de Putin está mal, pero ellos sí pueden censurar a quien se les antoje? La respuesta es bastante obvia. La desinformación y la propaganda siempre han sido utilizadas para influir en la opinión pública. Y en este caso, los medios occidentales necesitan que todos nos creamos el cuento de las películas de Hollywood, donde los rusos siempre son los malos y los que hablan inglés son los salvadores del mundo. Y saben muy bien que si la gente se entera que el gobierno ucraniano apoya a los nazis para asesinar a la población que quiere independencia, pues simplemente se les cae el teatrito. Por eso, mejor nos ponen a Brad Pitt como el héroe que lucha contra los malvados nazis. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Volviendo al conflicto. Ha habido un par de intentos de solucionar la situación por la vía diplomática, con los llamados acuerdos de Minsk I y Minsk II, en los cuales ambas partes acordaron hacer un alto al fuego, pero pues esto nunca sucedió. Rusia ha denunciado varias veces ante la ONU la violación de dichos acuerdos por parte del ejército de Ucrania, pero nadie ha hecho nada al respecto, y los bombardeos y enfrentamientos han sido cosa diaria por más de 8 años. Aquí quiero aclarar que nadie defiende a Putin. Todos sabemos que es un líder autoritario que actuó de manera terrible contra su propia gente y que además le urge que alguien le enseñe cómo ponerse una playera los domingos. Sin duda la intención de Putin en todo este rollo es beneficiar a Rusia, pero eso no quiere decir que no debamos señalar las incongruencias y graves errores de sus adversarios, ante los cuales él está obligado a responder como presidente del país. Y así llegamos casi al final de la historia y al inicio de la guerra. En 2019 el comediante Volodymyr Zelensky sorprendió al mundo ganando la presidencia de Ucrania.
luego de ser el personaje estelar en una serie de comedia en la que un maestro del pueblo se convertía en presidente, demostrando que la realidad a veces supera la ficción, y que nos sirva de advertencia, porque en una de esas se nos cuela el pendejo de Chumel a Palacio Nacional, y ahí sí que Dios nos agarre confesados. Por desgracia para los ucranianos, las capacidades artísticas de Zelensky no se tradujeron en resultados políticos, ya que a pesar de haber prometido que terminaría con el conflicto en la zona del Donbass, esto solamente se intensificó desde que tomó posesión, por lo que Zelensky ha pedido a la OTAN repetidas veces acelerar su admisión a su selecto club para tener el respaldo del super ejército del barrio. Mientras tanto Rusia, pues viendo que la cosa nomás no se arregla, empezó a tomar medidas y a mover militares en la frontera con Ucrania. Todo llegó a un punto tan tenso e insostenible que la palomita terminó tronando. El 24 de febrero del 2022, la guerra inicia oficialmente con un escalofriante anuncio de Vladimir Putin, donde dijo que Rusia había iniciado una operación militar especial en Ucrania, para la cual dio 3 razones principales: proteger sus fronteras del injustificado expansionismo de la OTAN, defender a los ciudadanos del Donbass que han sido bombardeados de manera continua por 8 años, y disminuir la influencia de la ideología nazi en Ucrania para terminar con el genocidio étnico. Además, lanzó fuertes advertencias recordándole a todo el mundo de su poderío nuclear, el cual dijo no dudarían en usar si alguien se atrevía a atacarlos. Esto es sumamente grave y preocupante, ya que si por error vuela la primera bomba nuclear de cualquiera de los bandos, estaríamos en la antesala del peor evento que la humanidad haya presenciado y que podría terminar con el mundo como lo conocemos. No es broma ni exageración, la amenaza nuclear es muy real, y aquí no está de más recordar la frase del presidente John F. Kennedy que nos advirtió: la humanidad debe de poner fin a la guerra, o la guerra pondrá el fin de la humanidad. Hasta ahora, Estados Unidos y la OTAN se han mantenido fuera de una confrontación directa, pero sí han tomado acciones económicas contra Rusia por medio de la implementación de sanciones nunca antes vistas. Algunas de estas sanciones son: bloquear al Banco Central ruso de acceder a $600 billones de sus reservas internacionales, bloquear el uso del sistema SWIFT para los bancos rusos con el que se mueven miles de millones de dólares diariamente, impedir el acceso al mercado tecnológico, afectando así a refinerías, plantas nucleares, ejército, industria aeroespacial, equipos médicos, gadgets y muchas cosas más. También congelaron las cuentas y embargaron activos de políticos y oligarcas rusos. Estados Unidos y Reino Unido prohibieron la importación de energéticos provenientes de Rusia. La Unión Europea, junto con Estados Unidos y Canadá, cerraron el espacio aéreo a aerolíneas rusas. Las empresas Boeing y Airbus dejaron de suministrar piezas de recambio y asistencia técnica que necesitan la mayoría de aeronaves de ese país. Incluso empresas como Starbucks, McDonald's, FedEx, Facebook, Spotify, entre muchas otras, han dejado de vender sus productos y proporcionar servicios en la antigua Unión Soviética. El único fin que tiene este tipo de medidas es debilitar al país, tronar la economía y hacer sufrir a la población civil, para que con el paso del tiempo pues la gente se canse y se rebele contra su propio gobierno, y entonces logran un cambio de régimen para que Rusia se convierta en una colonia más de Occidente, algo que Estados Unidos y Europa sin duda anhelan, principalmente por el crecimiento de China, que dentro de muy poco será la principal potencia económica del planeta, y estos países perderían la hegemonía global que tanto trabajo les ha costado conseguir y mantener. Y es el meollo del asunto a final de cuentas: potencias peleándose por la supremacía mundial, creando conflictos para expandir sus territorios de influencia sin importar a quién se lleven entre las patas. Y por si eso no fuera suficiente, pretenden engañarnos creando falsas narrativas sobre buenos y malos para perpetuar un sistema en el que el fuerte somete al débil a su antojo, usando ejércitos y sanciones económicas para imponer su ideología y castigando a quien sea que piense distinto. Los que implementaron y mantienen a este sistema vivo son los principales responsables de las tragedias que hoy podemos ver por todos lados. Pero nosotros como sociedad también somos cómplices y nos quedamos cruzados de brazos y no nos informamos ni hacemos nada para cambiar las cosas. Es hora de despertar y denunciar la hipocresía de este sistema que está acabando con nuestro planeta y que nos tiene al borde de la extinción con amenazas como la guerra nuclear o el calentamiento global. Más que un sueño, hoy es una necesidad que no podemos postergar más. Es ahora o nunca. Hay que actuar y no dejar que nadie nos desaliente de la pelea o nos intente frenar diciéndonos: soy Vidal y esto fue el tema. No a la guerra, amor y paz.